Hola y bienvenidos a su canal Greta Wins. Este es el segundo vídeo que dedicamos a nuestra brujita Alana. En el primero ya confeccionamos sus piernitas y los brazos. Si aún no ha visto ese tutorial, acá en la cajita de información y en la descripción del vídeo le estaré compartiendo el enlace. Y si está al día, pues comencemos. Continuemos con la unión de las piernas, pero antes necesito que comprenda algo. Tal vez la unión de las piernas no le quede exactamente igual a mí porque aunque tejamos el punto bajo en forma de cruz con el mismo hilo, el mismo gancho, todo, ninguna persona teje exactamente igual a otra. Entonces la técnica que les voy a explicar para que le queden las piernitas derechas, usted pues la acomoda a su tejido. Vea. Lo primero que vamos a hacer, yo quiero que la unión, o sea, el inicio de la vuelta de la ronda, me quede hacia la parte de atrás de la piernita. Esta es la parte de adelante. Entonces, voy a doblar la piernita de esta manera arriba, cosa de que me quede el ladito lo más centradito posible. Antes puede enderezar un poco también el tejido, pero ya yo lo he hecho. Entonces voy a tomar marcador y ahí donde me haya quedado el centro de este ladito, ahí voy a marcar. O sea, este será el centro en la entrepierna de esta piernita. Tomo la otra piernita igual con la parte de atrás hacia usted. Ya tengo derecho el tejido. Voy a doblar la piernita así y donde me quede el lateral, ahí estaré colocando marcador. O sea, que a mí para comenzar me han quedado 1, 2, 3, 4 puntos, pero puede que a usted le quede más o menos. Entonces eso es lo que quiero que sepan para que luego las piernitas pues le queden bien parejitas, ambas mirando hacia usted. O sea, bien de frente. Comencemos la vuelta 28. Y voy a estar iniciándola con 5 puntos, los 4 que me han quedado, y justo donde está el marcador haré el último. Un punto bajo, 2, 3, 4, retiro marcador y ahí haré el punto número 5. 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3, esta será la separación. Tomo la otra piernita y justo donde coloqué el marcador, ahí estaré comenzando. Y en esta piernita voy a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, 3, a su vez iré escondiendo esta hebra y asegurándola. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En las 3 cadenas voy a realizar 3 puntos bajos, o sea, un punto bajo por cada cadena y así la estaré tomando. 1, 2 y 3. Y para terminar voy a realizar 7 puntos que me han quedado en esta piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 30 puntos. 12 puntos en cada pierna más 6 que tenemos acá en el centro, pues van a contar la parte de arriba de los puntos bajos y también la base de las cadenas. Por eso la estaremos terminando con un total de 30 puntos. En la vuelta número 29 estaremos repitiendo durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 36 puntos. Un punto bajo, 2,
3, 4 y le sigue un aumento. Ya vamos a comenzar la segunda repetición en la base de las cadenas. Miren cómo tomo la hebrita que quedó. Un punto bajo, 2, 3, el cuarto punto asegúrese de tomarlo bien, no se vaya a saltar ni un solo punto, si no, no le van a alcanzar para las repeticiones. 4 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta terminar la ronda. Desde la vuelta 30 y hasta la 32 estaremos tejiendo 36 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos tejiendo puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas 31 y 32. En la vuelta 33 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y una disminución y vamos a terminar esta ronda con un total de 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta terminar la ronda. Durante las vueltas 34 y 35 realizaremos 30 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma la ronda número 35. En la vuelta 36 vamos a repetir durante 6 veces 3 puntos bajos y una disminución y vamos a terminar con 24 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y una disminución. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. Durante las vueltas 37 y 38 vamos a realizar 24 puntos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma la vuelta 38. En la vuelta número 39 vamos a repetir durante 6 veces 2 puntos bajos y una disminución y terminaremos con 18 puntos. Un punto bajo, 2 y seguido una disminución. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. Realicemos 18 puntos bajos en las rondas 40 y 41. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma la ronda 41. En este punto ya he colocado relleno, en el camino voy a colocar más, claro que sí, pero es necesario colocar un poquito ahora porque se va a cerrar un poco más este cuerpito. Entonces, vamos a la vuelta 42 donde estaremos uniendo los bracitos. Acá los tengo. Y tal vez esta vuelta suceda como con la unión de las piernitas. Tal vez no le quede exactamente donde los voy a colocar yo, pero lo importante es que los coloque cada uno al ladito del cuerpo. En mi caso, ya voy a colocar el primero aquí cuando comience la vuelta 42. Pero vuelvo y les repito, no tiene que ser exactamente como los voy a colocar yo. ¿Qué es importante acá? Pues que este dedito, lo que simula un dedito, pues quede hacia el frente, ¿ok? Si esto queda hacia el lado o hacia detrás, no importa. Lo importante es que este dedito quede hacia el frente. Así que voy a tomar de los 3 punticos que hicimos en el brazo para cerrar y unir, pues voy a tomar este primerito. O sea, en el que no trabajamos, recuerdan, van a tener 4 punticos hacia la vista, pues tomen el primero.
Y luego voy a introducir el gancho en el siguiente del cuerpo, en el primero que tengo en la parte del cuerpo. Y así voy a estar haciendo la unión, uniendo punto con punto. En este caso con 4 puntos. 1, el siguiente del cuerpo, 2, ajuste la puntada tanto como pueda. Vean el siguiente del cuerpo. 3 y uno último. 4. Bien, así me va a quedar y así se verá por delante. Voy a hacer otros puntos acá. Esto lo puedo dejar hacia adentro o puedo tomarlos aquí con los siguientes puntos para asegurarlo. 1, 2, lo estoy asegurando. 3 y voy a hacer 4, ¿ok? Voy a hacer 4 punticos aquí detrás y voy a tomar el otro bracito, que el dedito me quede hacia el frente, pues esta es la parte de atrás, el dedito hacia el frente y aquí lo voy a empezar. El último punto y un punto del cuerpo. 1, 2, 3 y uno último. 4 y acá simplemente voy a realizar los punticos que me quedan. En este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual estaremos terminando esta vuelta con 18 puntos, pues los brazos no han sumado puntos. Bien, así me van a quedar a mí los bracitos. No se preocupe porque acá detrás hayan quedado 4 y acá adelante 6. No se preocupe por eso, son simples detalles que no se notarán cuando acabemos la brujita. Y vuelvo y repito, es mi conteo, es como me ha quedado a mí, pero tal vez a usted le quede diferente porque no todos tejemos exactamente igual. En la vuelta 43 vamos a realizar 18 puntos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 44 vamos a repetir 6 veces un punto bajo y una disminución y estaremos terminando esta ronda con 12 puntos. Un punto bajo y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la ronda. Desde la vuelta 45 y en lo adelante estaremos tejiendo por cada ronda 12 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen, tantas como usted puede ver en los subtítulos. Cuando terminemos la vuelta 54, así como usted pudo verlo en los subtítulos, vamos a colocar tanto relleno como sea necesario para que este soporte, que será cuello y soporte de la cabecita, pues nos quede bien firme. Y ahora sí podremos cortar la hebra dejándola un poquito larga, pues la estaremos utilizando para hacer el cierre. Extrae y utilizando agujita lanera vamos a cerrar. Coloque la agujita lanera en el extremo
Y una vez lista, pues vea cómo yo cierro. Voy a estar tomando de la siguiente hebrita delantera, o sea, estaré trabajando tomando las hebritas delanteras, una de afuera hacia adentro, otra de adentro hacia afuera y así sucesivamente. Ya llevo 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más justo en la que iniciamos. Jalamos bien fuerte y de este modo pues quedará bien cerradito. Vamos a asegurar y pues podremos también esconder esta hebra, pues no la necesitamos. Y de este modo tendremos listo el cuerpito y ahora sí vamos con la cabeza. Para la cabeza estaremos utilizando hilo color fresco y vamos a iniciar la vuelta 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, vamos a realizar dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Colocamos marcador y en la vuelta 2 realicemos 6 aumentos y vamos a terminar con 12 punticos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos realizando aumentos hasta terminar la ronda. En la vuelta 3 realicemos 4 repeticiones de 2 puntos bajos y un aumento y vamos a terminar con 16 puntos. Un punto bajo, 2 y en el siguiente un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda. Desde la vuelta 4 y hasta la 12 estaremos realizando 16 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 12. Y por favor no enderece el tejido, pues lo necesitamos en esta posición, pues esta pieza va a forrar esta otra de acá que le dará soporte a la cabeza. Una vez terminada la vuelta 12, este será el resultado. Vean la posición del tejido. En la vuelta número 13 vamos a repetir durante 2 veces 7 puntos bajos y un aumento y estaremos terminando con 18 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir una vez más para terminar la ronda. En la vuelta 14 vamos a repetir durante 9 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos con 27 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la ronda. En la ronda 15 repetiremos durante 9 veces 2 puntos bajos y un aumento y esta vez terminaremos con 36 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda. En la ronda 16 vamos a repetir 9 veces 3 puntos bajos y un aumento y esta vez terminaremos con 45 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue el aumento. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda. Desde la vuelta 17 y hasta la 24 estaremos realizando 45 puntos bajos por cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 24.
En la ronda 25 repetiremos durante 9 veces 3 puntos bajos y una disminución y estaremos terminando con 36 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. Desde la vuelta 26 y hasta la 29 estaremos realizando 36 puntos bajos en cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 29. Antes de continuar con la vuelta 30 voy a colocar los ojitos de seguridad. Como ya le había comentado, estaré utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros, pero usted puede utilizar el tamaño que prefiera. Voy a estar ubicando estos ojitos entre las vueltas 8 y 9, contando de arriba hacia abajo, pues de abajo hacia arriba va a ser un poco difícil. Entonces vamos a contar juntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entre la 8 y la 9 con 10 puntos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 punticos de separación. ¿Dónde los va a ubicar? Pues yo voy a preferir para cuando quite el marcador no se vea ninguna marca en el frente, pues lo más en el frente posible, pero esto no va a importar porque de hecho esta cabeza va a ser giratoria. Entonces ya yo he ubicado los alfileres donde van. Para mayor comodidad usted puede crear un pequeño agujero con el mismo gancho y ahora sí estaré colocando los ojitos de seguridad. Una vez colocado, voy a colocarle la seguridad. Y si usted está realizando este amigurumi para un bebé o un niño pequeñito, siente que puede ser peligroso, pues puede derretir esto con calor, o sea, con alguna mecha, y luego aplastarlo con algo de metal. Y así quedará mucho más seguro que simplemente con la seguridad que trae el ojito. Pero esto es en dependencia de para qué usted esté realizando su amigurumi. En mi caso, yo así los voy a dejar. También ahora estaremos uniendo lo que es esta parte del cuello con la cabeza. O sea, vamos a lograr que esta cabeza gire, ¿ok? Y para ello vamos a necesitar algunas hebras. Recorte 4 hebras un poco largas, ya usted puede ver de qué tamaño son. Acá yo tengo 4, estaré utilizando este hilo color canela fuerte solo para que usted vea pues exactamente lo que voy a hacer, pero en realidad puede usar la hebra de color que usted tenga, no es importante, esto no se verá. Entonces vamos a retirar la cabecita y estaremos haciendo lo siguiente. Vamos a introducir de entre dos puntos de lado a lado, ¿okay? De lado a lado tomamos una hebrita y la vamos a pasar. Así la vamos a dejar, vean. Tomamos otra y así continuaremos pasando hebritas cada vez más abajo. Esto lo puede hacer donde usted guste, vean donde yo he comenzado. Listo, cuando tenga las 4 hebras puestas, entonces por acá por encima de la cabecita vamos a introducir el gancho por acá arribita en el mismo centro del anillo mágico, o puede también ser un poquito al lado si en el centro no le entra como a mí. Vean, voy a estar pasando hebras, ¿ok? Tantas como pueda juntas o de una en una, como usted pueda. Pero sí hay que pasarlas todas.
Y ahora las del otro lado. Yo la voy a mantener así en el frente porque como no estoy tomando del mismo centro, estoy tomando un poquito al lado, pues para que me quede derechita. Listo, pues ya acá, a ver, me faltan dos. Ya he retirado todas las hebritas hacia adentro. Vean cómo la tengo por aquí y lo que haremos será alar. Vamos a alar dejando que baje o también puede ayudarle, bajarle usted y luego estirar. Pero sí es muy importante que estire bien las hebras. ¿Ok? Y ahora aquí encimita pues vamos a asegurar. Vamos a tomar unas hebritas con otras y hacer nuditos. Esto va a quedar hacia adentro, así que estos nudos no los tiene que esconder ni nada. Eso sí, hágalo bien fuerte para que nunca se vayan a zafar. Si usted lo cree necesario, puede incluso colocar más hebras y así pues quedará más seguro. Estas hebras pueden quedar hacia adentro y formar parte también del relleno. Y de este modo, pues esta cabecita será giratoria. Vean. Ya cuando rellenemos y también coloquemos relleno acá arriba, pues no se va a salir totalmente. Ya verá, continuemos. Vamos a continuar con la vuelta número 30, donde estaremos repitiendo durante 9 veces 2 puntos bajos y una disminución, pues ya comenzaremos a cerrar. Y esta vueltica la vamos a estar terminando con un total de 27 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. En la vuelta 31 realicemos 9 repeticiones de un punto bajo y una disminución y terminaremos con 18 puntos. Un punto bajo y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la ronda. Al terminar la vuelta 31 he colocado suficiente relleno. ¿Por qué digo es suficiente? Solo para darle formita a la cabecita. No se exceda poniendo relleno acá encima porque si no el cuellito se puede hacer más largo y no queremos eso. Así que no rellene demasiado acá arriba, rellene solo alrededor de la pieza que tenemos adentro hasta darle buena formita a esta cabecita. No demasiado, si nota que el cuello se le levanta demasiado, o sea que la cabecita sigue subiendo más, entonces retire un poquito de relleno. En la vuelta 32 vamos a realizar 18 puntos bajos sin disminución alguna. Colocamos el marcador y 18 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 33 y última vamos a estar realizando 9 disminuciones para terminar con 9 punticos. Una disminución, dos y así continuaremos disminuyendo hasta finalizar la ronda. Y si atrapan un poquito de relleno, no se preocupe, pues aquí encima irá el cabello. Y al terminar la vuelta 33 ya podremos cortar la hebra dejándola cómoda solo para hacer un cierre ahora utilizando agujita lanera. También puedes retirar el marcador que esté utilizando, pues ya no lo necesitaremos. Cuando tenga lista la aguja lanera en la hebra, entonces vamos a realizar el cierre. Yo así lo hago tomando una hebrita, o sea voy a estar tomando las hebritas delanteras, una de afuera hacia adentro,
de adentro hacia afuera y así sucesivamente hasta agarrar todas las hebritas que tenemos. Y lo hago por la parte de atrás de la aguja lanera porque así se me hace más cómodo, ya que tiene una punta demasiado fina. De este modo agarro toda la hebra y no solo una hebrita de las 6 que tiene. Ya llevo 9 y una más en la primera que iniciamos, o sea que en total vamos a estar dando 10 puntadas. Alamos bien fuerte y de este modo habrá cerrado, aseguramos y escondemos la hebra. Y de este modo habremos acabado ya con esta segunda parte, el cuerpo y la cabecita giratoria. En el siguiente tutorial y la última parte, la tercera parte, ya estaremos realizando su cabello con todos los detalles del rostro y también el vestido. Espero que haya disfrutado de este tutorial tanto como yo y si es así no olvide regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Y si aún no se ha suscrito le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la última parte. Chau chau.